Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. Muy bien. ¿Quién como Dios? Empecemos con la palabra de Dios. Empecemos con la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15. Dice nuestro primer papa, primero de 266 que tenemos, desde Pedro hasta Papa Francisco, 266 papas. Empecemos con nuestro primer papa. Dice, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Otras traducciones dicen razón de vuestra fe. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Palabra de Dios. Muy bien, señores. Esta es la razón por la que nosotros estudiamos apologética. Para poder dar respuesta de nuestra esperanza, de nuestra fe. El apóstol San Pedro nos está diciendo que tenemos que aprender a responder a quienes nos pregunten por nuestra fe. Nosotros evangelizamos y la evangelización más bien es una proposición de la fe. Yo te propongo mi fe cristiana y la evangelización tiene mucho que ver con el testimonio. Miren que uno normalmente llega a evangelizar y va a contar el testimonio. Cristo hizo esto conmigo, Cristo transformó mi vida, me consagré a Jesús por María, esto transformó mi existencia, fui a este retiro o a aquel lugar y ahora conozco a Jesús. O como dijo un joven de 17 años en la peregrinación que tuvimos a Tierra Santa, la peregrinación pasada, me encantó esa expresión, dijo, en el mar de Galilea se me metió Jesús. Se me metió Jesús. Ahí me entró Jesús. ¡Ah, qué linda esa expresión! Ahí, ese fue el lugar donde a veces me metió, donde se me entró Jesús. Eso se hace a través de la evangelización. Pero llegan momentos donde hay personas que te piden razón de tu fe. ¿Tú por qué crees? A ver, esa sonrisita que mantienes de oreja a oreja, ¿por qué? Entonces tenemos que mostrar que nuestra fe no es solamente un sentimiento, sino que nuestra fe tiene razones, que no simplemente es una experiencia que me hizo sentir muy bien, sino que es que esto en lo que creo es bastante razonable. Y tengo razones suficientes para creer y razones suficientes para demostrar que lo que creo es verdadero. ¿Quién como Dios? Entonces, la primera respuesta entonces de por qué estudiar apologética es porque necesitamos dar respuesta a los que nos pidan razón de nuestra fe. Muchos se acercarán con bondad a preguntar, ¿tú por qué crees? ¿Tú por qué crees esto? ¿Por qué crees aquello? Otros no se acercarán con la misma bondad. Y otros te atacarán y tú tienes que también saber dar respuesta a estas personas. Algunos honestamente lo preguntarán queriendo entender la verdad, comprenderla y creerla. Otros en cambio irán a tratar de destruir tu fe y a decirte lo que tú crees es falso y tendrás que defender públicamente tu fe para que aquellos que dudan, puede que no logren la conversión de ese que te está atacando, pero aquellos que dudan, aquellos que están escuchando en el salón de clase lo que este otro está diciendo contra la fe, y que puede quedarse contaminado, puede quedarse dudando, pues tú necesitas dar respuesta a este, porque si este no va a cambiar, por lo menos este que estaba en duda, vas a ver que existen razones para creer. ¿Quién como Dios? Además, señores, ya no nos encontramos en la época de la fe del carbonero, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la fe del carbonero? ¿Han escuchado esa expresión o no? La fe del carbonero era la fe de nuestros abuelos. Dicen del carbonero porque
era una fe simple, era una fe de personas sencillas, era una fe de personas que lo único que tenían que hacer era introducir un poquito de fuego a la devoción, poco a poco, creían lo que dijera el Padre era la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en nuestros pueblos la voz del Padre era más representativa que la voz del alcalde? Ah, lo dijo el Padre. Y se acuerdan que el argumento que utilizaban nuestras abuelas y tal vez nuestras mamás es que el Padre lo dijo. ¿Qué otro argumento había? Ninguno. Era un argumento ad hominem. Era el argumento de autoridad. Lo dijo el Padre, punto. Usted dígale hoy a un joven de colegio, de 10º, de 11, que esto es verdad porque lo dijo el Padre y se le ríe en la cara. Dígale a un universitario, es que yo creo en esto, que Jesucristo es Dios, y usted cómo lo sabe, es que el Padrecito lo dijo. Se le ríe en la cara, se le ríe en la cara. Además, se han dado cuenta que con todos esos escándalos de la pedofilia, a ellos no les interesan los niños. Al mundo que hace este escándalo, a este mundo libertino que hace este escándalo, lo que le interesa no son los niños porque atacan al padre o a los padrecitos por la pedofilia, que es un crimen espantoso, pero por otra parte están felicitando en Holanda a un grupo político que está promoviendo la pedofilia como una nueva orientación sexual. Y en todas estas marchas LGTB empiezan a aparecer personas que dicen pedofilia, nueva orientación sexual, por favor no me discriminen. Entonces empiezan por acá a criticar a la iglesia de pedófilos, pero por acá empiezan a alabarla, lo que significa que no le interesan los niños, les interesa socavar la autoridad de la iglesia. Porque es cierto que hay casos espantosos y aún por un solo caso debería caer todo el peso de la justicia divina y humana sobre el que comete estas atrocidades con un niño, sea cura o sea lo que sea. Por eso hay que rezar tanto por los sacerdotes. Pero también es cierto que la imagen que nos quieren dejar de los sacerdotes como todos unos pedófilos, unos pervertidos, está orientada a socavar la autoridad de la iglesia. A decir, es que, señores, la iglesia no tiene ningún tipo de autoridad moral para meterse en nada. Y cuando la iglesia dice algo del aborto, ustedes los pedófilos. Cuando la iglesia dice algo de la eutanasia, ustedes los pedófilos. ¿Se dan cuenta? Es para restar autoridad moral. Pues, señores, por esa razón, hoy, más que nunca, tenemos que aprender a dar respuesta, porque ya no es la fe del carbonero. Los pelados hoy, los jóvenes hoy, los millennials, necesitan argumentos, necesitan razones, además razones lógicas, contundentes, prácticas, razones de peso para poder creer. Repito, muchos de estos muchachos no son malintencionados, muchos de estos muchachos simplemente están engañados y les han llenado la cabeza de cucarachas contra la fe, contra la iglesia y contra todo lo que creemos. Nosotros tenemos que tener argumentos para dar respuesta. Me pregunta él que si el lobby LGTB apoya la pedofilia como una orientación sexual. Señores, en algunos países sí, en otros países no. En algunos países de esos, por ejemplo, como les decía Holanda, ya han empezado a recibir apoyo, pero acá dicen todavía la gente no está preparada. Obviamente si salen públicamente apoyándola, todo el mundo se les va encima. Pero lo mismo era hace 15 años con el tema del aborto. Nadie apoyaba eso, porque decían todavía no están preparados. Pero van progresivamente dañando la mentalidad de los jóvenes, progresivamente van sembrando estas ideas y las nuevas generaciones finalmente terminan accediendo a todo esto, con el aborto, con la eutanasia, con todo esto. Eso vamos a estudiarlo con argumentos contundentes cuando lleguemos a la parte de los no creyentes. ¿Quién como Dios? Entonces, señores, cada día es más necesario argumentos. ¿Por qué es necesario estudiar apologética? Una tercera razón. Porque creer es razonable. Entonces, acá vamos a hablar de algo que se llama diálogo entre la fe y la razón. Diálogo entre la fe y la razón. Vamos a ver. La fe no se opone a la razón y la razón no se opone a la fe. La fe no se opone a la razón y la razón no se opone a la fe. Una fe sin razón es un fideísmo y es dañino.
Y una razón sin fe es un racionalismo y es dañino. Una fe sin razón es un fideísmo. ¿Qué sería una fe sin razón? La fe que no quiere entender, la fe que no pide razones, la fe que no quiere comprender, la fe fanática. La fe fanática es la fe sin razón. Brinquen en un pie, pues voy a brincar en un pie, ¿por qué? Ni me importa, voy a brincar en un pie. Cuando te enseñan a tener una fe sin razón, el día de mañana les dicen a todos, quémense en una oblación a su Dios, y se terminan quemando. Y ha habido casos históricos de sectas en los Estados Unidos que terminan teniendo suicidios colectivos por una fe en la que no se utilizó la razón. O lo otro, el otro extremo es una razón sin fe. Una razón, el racionalismo donde se idolatra la razón, donde solo el dato científico es digno de crédito, pero allí donde aparezca algo que tiene que ver con fe, ¿y hay una nueva manera de entender la realidad? No, eso, a ver, demuéstremelo científicamente, míralo, péselo, huélalo, calcúlelo. No, es que hay cosas que no se pueden medir, pesar y existen. A ver, mídame el amor, calcule el amor, pese el amor. Entonces no puedes hacerlo. ¿No existe entonces? ¿No existe? No, claro que existe. Por supuesto que existe. No puedes limitar la realidad a aquello que se puede estudiar bajo el método científico. La realidad es mucho más amplia y variopinta que lo solo estudiable por el método científico. Pero hay personas que dicen solo el método científico. No, un momentico, a ver. Nosotros decimos, sí, claro, método científico sí, que además lo desarrolló un católico, por si acaso, lo veremos más adelante. Y el sistema universitario lo desarrolló la Iglesia Católica, por si acaso. Pero no solo lo que se puede medir, pesar, es una realidad. La realidad es mucho más amplia que esto. Entonces, fe y razón. Necesitamos ambas. Entonces nosotros creemos, claro que creemos. Pero además hay razones para creer. Entonces hay una frase de San Agustín que quiero que anoten todos. Creo para entender. Entiendo para creer mejor. Credo ut intelligam et intelligo ut credam. Creo para entender y entiendo para creer mejor. San Agustín. ¿Qué significa esto? Hombre, que fe y razón deben ir de la mano. A ver, que hay cosas que definitivamente, una comprensión de la realidad que se abre cuando tú crees. Les pasó a ustedes en el retiro espiritual. Había una cantidad de cosas de las que ustedes dudaban, aún siendo católicos. Hombre, que yo no entiendo esto de los anticonceptivos ni lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacerle daño a la persona? ¿Por qué la iglesia va a decir que esto es una cosa inmoral? Que no me interesa, que yo soy católico, pero en eso no estoy de acuerdo. De repente usted fue al retiro espiritual y usted, en el momento en que empezó a creer con más fuerza en la fe, en la iglesia, en lo revelado por Dios, en la palabra de Dios, entonces no es que su inteligencia práctica sea mejor o peor, simplemente la fe le abrió un nuevo horizonte a su inteligencia. Usted dice, hombre, yo antes ni creía ni me importaba eso, pero de repente ahora estoy por lo menos abierto a entender. Abierto a entender. Que el sexo antes del matrimonio, que pecado, me la van a montar a mí en pleno siglo XXI. Todo el mundo lo hace. De repente usted fue al retiro, hizo su consagración a la Virgen, de repente usted tuvo una experiencia de fe en su parroquia, en su movimiento, y de repente usted dice, oiga, de repente empiezo a entender las razones por las cuales no está bien tener sexo antes del matrimonio. Antes me las podían mostrar y yo no las creía, ahora las empiezo a entender. Entonces creo para entender. Bien, la fe me abre un nuevo horizonte de comprensión de la realidad. Pero también entiendo para creer mejor. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Usted por qué está acá hoy? Usted que ya tuvo una experiencia de fe, usted está acá hoy porque usted quiere entender más su fe. No solo para poderla explicar mejor,
sino además para entender la raíz profunda de lo que usted cree. Y en el momento en que uno lo entiende, afianza sus principios. En el momento en que uno comprende, claro, en el momento en que los conceptos, las ideas, la doctrina te hace clinch en tu interior, tú dices, ya, aumenta tu fe, aumenta tu fe. Tu fe aumenta tu capacidad de comprender. Y comprender aumenta tu capacidad de creer. ¿Quién como Dios? Además, ¿qué es la teología? San Anselmo de Canterbury decía que la teología es una fides querens intellectum. Comparte esa frase con tu compañero, por favor, o sea, lo que te tocó de esa última frase. No, comparte, es profundo, yo sé que les impactó y que están conmovidos. Ahora sí es más fácil, ¿cierto? Pues falta escribirla. Significa la fe que busca entender. La fe que busca entender. La fe que busca entender. ¿Quién como Dios? Esto es lo que vamos a hacer, tratar de comprender más y mejor. Otra vez, la fe es razonable. No significa que todo lo que estudiamos, todo lo que creemos, vamos a comprenderlo perfectamente. No. Habrá cosas que indudablemente superarán nuestra capacidad. ¿Puedes pedirle a una cucaracha que entienda un algoritmo de un computador de la NASA? No. Que la cucaracha no pueda entender el algoritmo del computador de la NASA significa que el computador de la NASA no existe. ¿Significa que el computador de la NASA es una ficción? Significa simplemente que sobrepasa su capacidad. Lo mismo pasa con nosotros, siendo un ejemplo todavía minúsculo en proporción a Dios. O sea, que yo no pueda entender algunas cosas de Dios no significa que la existencia de Dios vaya contra mi razón. No, la fe nunca va contra la razón, pero sí es cierto que la supera. Es cierto que la supera, Dios supera. San Agustín decía, si entiendes a Dios, cuidado, no es Dios a quien entendiste. O sea, eso que acabas de entender no es Dios. O sea, cuando tú digas, ¡ya! Entendí la Trinidad, hombre, por fin la cogí. Hermanito, yo no sé qué habrá entendido usted, pero con seguridad la Trinidad no fue. No sé qué porquería se está fumando usted, no sé qué barbaridad está consumiendo, pero con seguridad usted no ha entendido. Porque hay cosas que permanecen en el misterio. El misterio, podemos arrojar una luz sobre el misterio, terminar de comprender algo, ayudarnos un poquito, pero habrá cosas que de todas maneras permanecerán en el misterio de Dios. La razón es muy simple, muy simple. El todo supera la parte. Ahora se los explico. Piensen en una torta. ¿Ok? La torta tiene una parte. Una genovesa de Milo. Listo. Este es el todo. Esta es la parte. ¿Ok? La parte. El todo. ¿Puede la parte contener al todo? O sea, ¿puede el todo meterse en la parte? Pues no falta el que diga, sí, uno puede hacer una montaña ahí encima. No, se la sobrepuso, pero no la contuvo. ¿Ok? Piensen que Dios es el todo y que usted es la parte. Pero usted la parte es esto. Usted no es esta parte. Y ni siquiera pensemos en que tú eres una parte de Dios. No. Piensen que Dios tiene todo el conocimiento y tú puedes abarcar una parte del conocimiento. ¿Puede todo el conocimiento caber en una parte? No. ¿Puede todo Dios ser abarcado por una persona? No. El todo no puede ser contenido por la parte. Ahora, místicamente sí en la Eucaristía.
místicamente el todo se deja contener por la parte, pero no en cuanto al conocimiento, sino en cuanto a la relación de amor. En cuanto a la relación de amor, todo Dios que es amor puede ser contenido por ti, por mí, criatura pequeña, cuando amamos. Pero no en cuanto al conocimiento, no alcanzaremos a conocer todo lo que es Dios, no alcanzaremos a entender todo lo que Dios quiere. Es más, no solo a nivel teológico, en nuestra vida ordinaria, muchachos, hay cosas que no terminaremos de entender sino en el cielo. ¿Por qué este cáncer? ¿Por qué ese accidente? ¿Por qué esta quiebra económica? ¿O por qué esta bendición inmerecida? ¿Por qué esta bendición para mí y no para otra persona que lo merecería mucho más porque es mucho más virtuosa? Hay cosas que no terminaremos de entender. San Agustín decía, por eso a Dios hay más que aceptarlo que entenderlo. Dios es más para aceptar que para entender. Wilson, pero eso no es como contradictorio con lo que estás diciendo. No, ambas cosas son ciertas. Es cierto que podemos comprender mucho de la fe, pero también es cierto que no podemos comprenderlo todo. Muy bien. Ya vamos concluyendo el día de hoy. Vamos a definir, una vez sabemos para qué estudiamos apologética, que nos lo pidió el Papa, hoy es necesario dar argumentos y la fe y la razón son compatibles. Vamos a definir la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la rama de la teología que expone los motivos de credibilidad. Y argumentos que demuestran ser o que demuestran que la fe es razonable. Que demuestran que la fe es razonable. ¿Quién como Dios? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos rápidamente, voy a borrar. Estamos todavía en la introducción. Vamos a hablar de los niveles de la apologética. Y con comprender el contenido del curso entenderemos los niveles. Vamos a ver. Apologética a los no creyentes. ¿Qué sigue? A los creyentes no cristianos. Cristianos no católicos. Hoy podríamos inventarnos una. A los católicos no católicos. ¿Los conocen? ¿Conocen a los católicos no católicos? Hay gente que dice que es católica, pero de católico no tiene sino el nombre. Porque son a veces la gente que más nos ataca muchas veces, es gente que se profesa católica. Bien. Fuentes. O sea, ¿de dónde vamos a tomar argumentos para la apologética? De muchas partes.
primero de la razón natural. ¿Y por qué no empiezo con la Biblia? Porque en la primera parte no podremos utilizar la Biblia. En la primera parte utilizaremos solo la razón. Usted a un ateo le dice, es que la Biblia dice, él dice, pues que yo no creo en la Biblia. Entonces con él tienes que utilizar la razón. Cuando hablamos de razón, nos referimos al sentido común, que en muchos es el menos común de los sentidos. Entonces vamos a ver muchos argumentos de lógica. Entonces acá utilizaremos un poco la filosofía y nos daremos cuenta que todos somos filósofos de alguna manera, aunque no lo creamos. Hay muchas cosas nuestras que provienen de la filosofía. Por supuesto también la palabra de Dios. Cuando hablemos con los cristianos no católicos y con los católicos no católicos, la palabra de Dios es el argumento, porque gracias a Dios hay mucha gente que aunque no creen muchas cosas, en la palabra de Dios siguen creyendo. Siguen diciendo, no, la Biblia yo sí creo. Uno no sabe ni por qué, pero cree. De verdad, porque cuando tú les llevas el argumento de la palabra al extremo, terminan diciendo, no, es que, ¿y yo cómo sé que esto es cierto? O sea, finalmente hasta de la Biblia terminan dudando. Pues me refiero a los católicos no católicos, ¿no? Los cristianos protestantes en general tienen mucha devoción a la palabra de Dios. Utilizaremos también lo que llamamos ciencias subsidiarias. Es decir, cuando estemos dando argumentos, hablaremos un poco de astronomía. Ojo, astronomía. Astro, en latín, estrella. Nomos significa ley. Astronomía, lo que es rama de la ciencia que estudia la ley de las estrellas. Pero astrología es astro, estrella, logos, estudio, es un estudio espiritual de las estrellas. Y ahí si nosotros decimos, olvídenlo, la astrología no tiene nada de científico, la astronomía sí. O sea, la astronomía comienza a entender cómo se comporta el cosmos, comienza a comprender cómo se comporta la Vía Láctea, la galaxia, cuántos millones de galaxias existen. Entonces empieza uno a comprender que hay como 100.000 millones de galaxias 100.000 millones de sistemas solares en nuestra galaxia, hay unos 10.000 millones de galaxias, uno empieza a comprender. Entonces vamos a estudiar un poquito desde la astronomía, sobre todo el orden del universo. El orden del universo nos habla de la existencia de Dios, señores, y les anticipo esto. Usted, cuando ve orden, necesariamente tiene que pensar en un ordenador. O sea, alguien ordena. El orden no es producto de la casualidad. A ver, agarre 10 pares de zapatos y tírelos así. A ver si quedan todos perfectamente ubicados por colores en cada lugar, par con par. No, hombre, por Dios. Si usted llega a la casa y ve los zapatos ordenados, es porque alguien los ordenó. Usted no dice, ve qué casualidad. Podrá pasar casualmente que tire 2 zapatos y caigan más o menos parecido. Eso es una super casualidad y podrá suceder. Pero que haya un orden medianamente complejo necesita siempre una mente ordenadora. Y el cosmos es ordenado, está regido por leyes matemáticas. Eso lo vamos a ver. Vamos a estudiar la sábana santa. Vamos a estudiar un poquito, pues no estudiar, vamos por lo menos a basarnos en estudios de la arqueología. Bueno, este será el cursito elemental, sencillo, básico, ABC de todo creyente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mateo 16, 18.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe.